Pues señores, Eduard López tenía razón. Con la titular, el Tolima nos ganaba. Hablemos de la derrota del Deportivo Pasto aquí, en Más Allá del Volcán. Pero, antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 2000 suscriptores. También pueden ir a seguirme a todas mis redes sociales. El link lo van a encontrar aquí abajo en la descripción. Sin nada más que añadir, comenzamos. Y bueno, ¿qué, qué les puedo decir? Otra eliminación más. No sé qué tanto duela esta porque ilusión había y bastante, muchísima ilusión había para este semestre, pero es el fútbol, hermano. En el fútbol ganas o pierdes y otra vez nos tocó perder. No es un caso nuevo, no es un caso aislado. Hasta los equipos más ganadores del mundo tienen más derrotas que victorias. Eso es apenas entendible. Pero estaba la ilusión, ¿no? Estaba el hecho de buscarle las coincidencias al 2006, de decir que este era un año mundialista, que ya ves también, que el Cúcuta venía de ascender en aquel año también, que el Arsenal llegó a la final de la Champions acá también, que en el 2006 se estrenó El Diablo Viste a la Moda, en este año se estrena El Diablo Viste a la Moda 2. Todo este poco de coincidencias que hacen parte pues del folclore, de lo que es el fútbol. Pero a la final de cuentas nos terminamos quedando sin nada. Ya van a ser más de 20 años. Y obviamente una hazaña, entre más tiempo pase, entre, entre más tiempo termine sucediendo entre la hazaña y justamente el año que va transcurriendo, uno dimensiona más lo que se logró. Ahora, ¿qué pasa con eso? Lo que se logró en 2006. Pues que muchos no lo vimos, no lo vivimos. Ese título fue para una generación. Y el título para la otra generación, como lo es la mía, 2002, 2003, toda esta generación que va de ahí en adelante, no sabemos lo que es ser campeones. Bueno, a mí me tocó vivir la final del ascenso en el estadio y pues bonito, chévere, pero lo que uno realmente espera y aspira es a ver a su equipo campeón de primera. Por ahí está la copa, quién sabe, nos enfrentamos a Bogotá Fútbol Club, creo. Por ahí está la liga del segundo semestre, también todo inicia desde cero. Pero bueno, hoy nos tocó perder nuevamente. No somos un equipo grande como para armar un escándalo. De hecho, el objetivo de este semestre, ¿cuál era? Clasificar. Y el objetivo se logró. El objetivo se logró y con 3 fechas de anticipación, que también es mérito. Pero hay matices, hay diferentes cosas por analizar. Obviamente hay muchos temas para tocar. Sí me gustaría decir que por tema jocoso, por tema de reírnos un rato, decir que nunca más en la vida le presten la camiseta a un político. Jamás, nunca, jamás. Porque desde que aquel político, con nombre del pájaro verde de Plaza Sésamo, se puso la camiseta, el Pasto perdió todo. Perdió contra Santa Fe, perdió contra el Junior, perdió el partido de ida contra el Tolima y ahora pierde el partido de vuelta, que a propósito son 4 derrotas consecutivas. Que quitando el tema jocoso, quitando el tema de la mufa, como se conoce popularmente estas situaciones, sí preocupa, o bueno, pues ya para qué preocuparse, ¿no? Pero sí llama la atención el hecho de que el Pasto, un Deportivo Pasto de Jonathan Risueño, que había sido la sensación durante gran parte del semestre, llegue y termine perdiendo 4 partidos de manera consecutiva, 2 frente al mismo rival. Llama la atención y obviamente pues el político con nombre del pájaro verde de Plaza Sésamo pues directamente no tiene la culpa, simplemente queda ahí como la curiosidad. Hay temas de rendimiento, hay temas para analizar, el tema de los planteamientos, el tema de cómo se para el rival también, de cómo replanteó los partidos. Pero, por ejemplo, contra Santa Fe yo creo que estamos de acuerdo en que aquel partido se perdió por alinear a jugadores que no estaban en su momento, que no estaban en su mejor nivel, por encima de otros que sí lo estaban. En Barranquilla se entiende que se perdió porque el Pasto nunca tuvo recambio, se fundió y el Junior de Barranquilla, con la nómina amplia que tiene, nos dio la vuelta de manera tranquila y sencilla. En Ibagué
Perdemos por comelones, por no haber definido, por desaprovechar todo lo que supimos generar. Y ahora acá en Pasto, pues ya hablaremos más a profundidad, más a detalle de este partido. Pero en líneas generales nos dieron un repaso táctico. Lucas González planteó un muy buen partido, muy bien, excelentemente planteado por donde se lo mire. Gran partido de Lucas González, que es mi técnico favorito del FPC. Siempre lo he querido ver acá en el Deportivo Pasto, pero ya con todo lo que está haciendo, con la buena campaña que está haciendo, muy difícilmente lo miremos por acá. Pero quién sabe, soñar no cuesta nada. Ojalá cuando venga Lucas González por acá, si es que viene, sea en un gran momento, en uno de los mejores momentos de la carrera del Gomelo. Pero bueno, estos ya son temas generalidades. Ahora sí, entremos a hablar detalladamente del partido. Y para comenzar a hablar del partido, comencemos por el final, que fue justamente lo que terminó sucediendo con Guzmán, con Chávez, con toda esa trifulca que se armó en el rumbo al camerino visitante, la invasión de la gente. Por ahí Perlaza le metió un patazo a un hincha. Fue un cabaret de esto, un cabaret lo que terminó sucediendo al final del partido. Quedamos mal parados ante los ojos del país, ya pues todo el mundo va a terminar hablando de lo que sucedió al final del partido. Si no teníamos suficiente con que todo el país nos la tenga velada por lo que es el técnico de nosotros extra cancha, si con eso no era suficiente, ahora con todo ese cabaret que se armó sobre el final, más encima. Pero también quiero hablar de otro tema particular, y es algo que sucedió antes del partido. Y es que quizás algunos se hayan dado cuenta, otros quizás no sepan, pero el Pasto, sobre todo en una historia de Instagram, publicó esta frase que decía: el jugador del Deportivo Pasto se respeta, una cosa así, igual ya estarán viendo las imágenes en pantalla. La cuestión es que eran dos piezas gráficas y un comunicado como tal. Se los dejaré cada uno unos 5 o 6 segundos para que los lean, los analicen. El comunicado lo estarán viendo mientras yo hablo de fondo. Pero la cuestión, para no hacer el cuento tan largo, es que en el comunicado dicen: bueno, desde Deportivo Pasto queremos fomentar una campaña de respeto del hincha hacia el jugador. Y no nos digamos mentiras. Todos saben por qué sale y por qué nace y por qué surge esa campaña. Todos saben por dónde van los tiros. Y si no lo entienden, pues tienen 19 o 20 videos míos hablando de ese tema. La cuestión es que, bueno, listo. Está perfecto. Creo que hasta cierto punto lo puedo llegar a entender, porque el jugador de fútbol, quieran o no, es una persona, no es un robot y no es una máquina que ponen ahí. No lo es. Tiene su familia, tiene sus padres, quizá hermanos, esposa, hijos, hijas, lo que sea. Eso lo tienen, uno lo entiende. Y cuando el hincha ya empieza a traspasar esas barreras de meterse con la mamá, con la esposa, con los hijos del jugador, uno entiende y dice: no, hasta allá ya no. Porque cuando uno habla de fútbol, analiza netamente el rendimiento de X o Y jugador, absolutamente nada más. Uno no sale en un análisis o en un programa deportivo a decir: no, es que él es mal esposo, él es mal hijo, él es un infiel. No, porque eso es farándula. Y eso aquí no nos interesa, o a mí personalmente no me interesa. Si un jugador del Pasto tiene 10 mozas, pero va a la cancha y hace 10 goles u 11 goles por temporada, a mí me da absolutamente lo mismo. Que para mí el jugador que rinde en la cancha. Ahora vamos al segundo punto de esta situación. Si el jugador no rinde en la cancha, el hincha, para mí, está en todo su derecho de cantarle hasta la misa a un jugador, al jugador como tal, sin traspasar para mí límites raciales, religiosos, ya sea xenófobos, todo este tema. Si uno no traspasa esa barrera y se mete netamente con el rendimiento de un jugador, perfecto. Porque el hincha está pagando su boleta. El hincha no va gratis, o al hincha no le pagan por ir. No, el hincha saca de su bolsillo, deja de comprarse unas papas, deja de comerse una hamburguesa para ir a ver a su equipo. Lo que espera el hincha es que eso, esa inversión, ese gasto económico, se vea bien representado ahí en la cancha. Y cuando el hincha no lo ve, no lo siente, no lo percibe, está en todo su derecho de expresarse. En todo. Porque si queremos ir a un estadio y quedarnos callados, pues nos vamos a ver tenis, viejo. Para eso está el tenis.
Entonces, el hincha que hoy se gastó 150,000 pesos y vio que su equipo no estaba jugando absolutamente nada y le gritó hasta la misa a los jugadores, está perfecto. Perfecto, porque esto es fútbol. No es tenis, no es ballet, es fútbol, el deporte social y popular, el movimiento más grande del mundo. Aquí entran ricos, pobres, altos, bajos, lo que sea. Aquí entra de todo y, como dije, mientras no se traspasen barreras raciales, sociales, religiosas, etcétera, y temas ya familiares y muy personales del jugador, está perfecto que se le diga lo que sea. Y volvemos al punto inicial. Todos sabemos de dónde nace esta campaña, por qué surge, y la verdad, esto en vez de decirle al hincha que respete al jugador, que los jugadores respeten al hincha, y que desde el mismo Deportivo Pasto se respete al hincha, porque el hincha también tiene voz, voto y opinión, de manera metafórica obviamente, para al menos decir qué cosas no le gustan. Algunos lo dirán de manera educada, está bien por ellos, otros utilizarán otros términos, también está perfecto por ellos, así que, bueno, está bien pedir respeto porque el jugador tiene su familia y que con eso no se meta. Perfecto. Hasta ahí uno puede llegar a entender. Pero también respeten al hincha y denle toda la libertad que el hincha hoy se gastó 40, 80 o 150,000 pesos, no vio o no se sintió bien representado y estaba en todo su derecho de manifestarse. Ahora, de los 90 minutos de fútbol, yo creo que algunos, y yo me incluyo, nos alcanzamos a ilusionar. Alcanzamos a pensar que la remontada era posible, porque los primeros 15 minutos del Pasto, se entienden, obedecían a una intensidad bastante alta. El equipo nariñense necesitaba lograr ese gol que al menos emparejara la serie para empezar ya con la ventaja en el partido, empezar a trabajar, empezar a administrar, saber cómo dosificar, saber cómo llevar el partido para hipotéticamente haber logrado una segunda anotación. Spoiler, el Pasto no hizo nada. La cuestión acá es que en los primeros 15 minutos está el gol de Córdoba anulado por un fuera de lugar evidente. Tampoco nos vamos aquí a rasgar las vestiduras a decir que no era fuera de lugar, cuando sí, efectivamente es un fuera de lugar bastante marcado, bastante obvio. Y a partir de esa jugada yo creo que todos dijimos, bueno, fue un fuera de lugar, pero hay con qué. El Deportivo Pasto tiene con qué hacerle daño al Deportes Tolima. Mentira. Todo fue un espejismo, todo fue flor de un día. El Deportes Tolima empezó a defenderse con la pelota, empezó a hacer posesiones largas, justo como le gusta a Lucas González, un equipo que se defiende muy bien con la pelota e incluso sin ella, porque el partido de los dos angulos, el día de hoy, el de Jan y el de Anderson, qué partido el de esa pareja de centrales del Tolima. Un partidazo el de esos dos. Eduard López, chiflado, puteado, todo lo que quieran, pero también no solo se jugó un partido bueno acá, sino también un partido bueno en la ida. Partidazos los dos, una llave completísima de Eduard López, con y sin la pelota. Y bueno, el Tolima estaba entendiendo, estaba interpretando cómo estaba jugando este Deportivo Pasto. Y pues tampoco hay que ser genios para darse cuenta de que el Pasto estaba con unas líneas muy adelantadas. Por momentos, todos los jugadores, a excepción del arquero, lógicamente, estaban traspasando la línea que divide la mitad de la cancha. Todos, Sergio, Gil, Garavito, Velasco, todos estaban pasados de la línea que divide la cancha. Era un bloque altísimo el del Deportivo Pasto y obviamente, ¿qué te genera eso? Espacios. ¿Y qué le gusta a Lucas González? ¿Qué se suele saborear? Los espacios. Y pues así al minuto 29 llega el gol del Deportes Tolima. En el momento donde el Pasto estaba encima, tenía posesión, pero no definía bien las jugadas, mala toma de decisiones, un Estupiñán desaparecido, un equipo muy repetitivo, muy reiterado, muy predecible, que todo su juego lo centraba en Garavito, Pisano, Chávez, Goes, Garavito, Pisano, Chávez, Goes. Ese era el juego del Deportivo Pasto. Y a veces Micolta, metámoslo ahí también, que tuvo un partido espantoso. El Pasto se va a volver un equipo predecible, repetitivo, que siempre atacaba por el costado derecho. A Estupiñán no lo volteaban ni a ver. No sé por qué, siendo que es el mejor o era el mejor jugador del Deportivo Pasto. Sabrá Dios si continúa con el equipo. Esperemos que sí, pero pues difícil lo veo. La cuestión es que el Pasto, en ese momento donde estaba ahí, como que trabajando, laburando de más la anotación, llega un pelotazo largo desde atrás. Gil falla en la recepción de la pelota, la deja picar
Creo que es Kelvin Flores el que la termina llevando. En primera instancia, Herrerín sale de manera tibia, tenue, no hace una buena atajada de esa pelota. Le termina quedando a Gerson González y este la mandó a guardar 1-0 y todo empezaba a ponerse y a parecer más cuesta arriba. Porque si con el 1-0 en el global, el Deportivo Pasto era un equipo que le costaba, como que entraba, pero pues a tanto hacer hacia el área del Deportes Tolima, ya con ese mazazo, con ese golpe anímico, ya iba a ser mucho más complicado. Aparte de que, como les mencionaba, a Estupiñán de por sí no le estaban buscando. Micolta estaba teniendo un partido espantoso. Y Córdoba sí me parece que estaba teniendo un partido ya medianamente aceptable, pero no estaba funcionando del todo, el Pasto ya empezó a perder los papeles, se desconectó muy feo del partido, pases erráticos, centros a la nada, malos controles, muchas situaciones que se empezaron a confabular que hacían que el Deportivo Pasto empezara a entrar en un caos generalizado, en un desespero, y no parecía por dónde, o no se miraba por dónde el Deportivo Pasto le podría dar la vuelta a esta situación, porque mínimo tenía que lograr descontar, empatar el partido. La llave pues todavía no, pero el partido mínimo lo tenía que empatar para empezar con eso, empezar a tener un poco de margen de maniobra. Y el Pasto no lo lograba. Centro, como les decía, centros a la nada, nunca aprobaron de media distancia, un equipo que empezó a caer en ese caos generalizado de levantar la pelota, levantar, 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 levantar. A los dos ángulos, el día de hoy, o bueno, quizás para mañana, van a amanecer con chichones cada uno en cada parte de la frente, porque todo lo que tuvieron que sacar por arriba, lo sacaron. Si el Pasto metió 30 centros, los 30 los despejaron. Imperiales los dos ángulos. Anderson y Jan Angulo, imperiales en la zona defensiva. Y el Pasto siga y siga y siga tirando centros que no tenían ningún destino, que no tenían ningún sentido. Cuando los centros no los despejaban ni Jan ni Anderson, los centros iban a la droguería del Pilar, iban hacia la glorieta del Chapal. Un desorden, un despelote absoluto el Deportivo Pasto, que obviamente necesitaba replantearse para el segundo tiempo, y ya nos estábamos dando cuenta, pues para quienes estuvimos en el estadio, para quienes vimos el partido ahí en vivo, que Mayer Hill venía calentando. Y dentro de todo era algo sensato, porque a Estupiñán no le estaban usando, y a Micolta le estaba pasando un partido espantoso. Uno de los dos iba a salir sustituido. Lógicamente era el del partido espantoso, porque a André Estupiñán no lo alzaron ni a ver, desconozco por qué. Bueno, una de las razones es porque tiraron todo el juego por la banda derecha, pero desconozco por qué no buscaban a Estupiñán, porque el hombre, cuando dijo, a mí no me buscan, perfecto, voy, cojo la pelota y yo hago lo que pueda. Y en los últimos 5 minutos alguito como que le ayudó a destrabar al Deportivo Pasto. No digo que llegó con peligro, pero digamos que un poco más de dinamismo en el frente de ataque, un poco más de frescura en la parte de arriba, se empezaba a sentir. Pero pues con eso no alcanzó, se acabó el primer tiempo, el Deportivo Pasto, más allá del gol anulado a Santiago Córdoba, nunca había llegado y todo parecía que nos conducía a una inminente eliminación. Ahora, hablando del segundo tiempo, yo creo que era apenas esperable, era apenas entendible que el Deportivo Pasto necesitaba salir con todo a lograr el gol del descuento, el gol que le permita emparejar al menos el partido para, como les decía, empezar a maniobrar desde ahí. Pero también con esa vehemencia que iba a salir el Deportivo Pasto, era lógico que los espacios atrás iban a ser todavía más pronunciados. Si ya con el 1-0 en el global, el Pasto dejaba mucha vía libre en la parte posterior, con mucha más razón con un 2-0 en contra. Entonces, ¿qué pasó? Entró Mayer Hill, obviamente, lógicamente se esperaba que entre Mayer Hill por Micolta. Tiene cositas Mayer Hill, pero me parece que tiene que levantar la cabeza y tener mejor toma de decisiones. Es un jugador muy interesante, muy habilidoso, muy técnico, pero cositas puntuales para mejorarle. No por nada es selección del Salvador y pues en El Salvador tampoco es que haya mucho de donde agarrar. La cuestión es que Mayer Hill entró, le empezó a dar más dinamismo, empezó a encarar de mejor manera. Entró enchufadito, entró metidito Mayer Hill, entró como el partido lo pedía, pero, como les decía, me salió un verso. Como les decía, la toma de decisiones. Le fallaba muy agachado, quería hacerla de él, finalizarla a él. Por ejemplo, tuvo una donde desbordó muy bien, encaró muy bien, pisó el área del Deportes Tolima, pero ¿qué hizo? Metió un remate que se fue muy desviado en vez de levantar la cabeza y cedérsela, ya sea
a Estupiñán, que entraba desde el punto penal, y a un Córdoba que entraba desde la zona 14. Entonces, uno habla, ¿no? Sí, Mayer Hill entró, digamos, de buena manera en cuanto a lo que pedía el partido, pero en cuanto a la toma de decisiones, seguimos viendo o estando en la misma situación. La cuestión es que, como les mencionaba en la introducción, otro verso, la cuestión ahí es que esos espacios atrás eran mucho más pronunciados, porque todo fue en una secuencia. Minuto 46 entra Mayer Hill a hacer un remate de media distancia que se fue desviado. Minuto 47, una contra del Deportes Tolima, donde el Pasto quedó mal parado y los defensas ahí reaccionaron y nos salvábamos. Minuto 48, la que les mencionaba, donde Mayer Hill no levanta la cabeza y define el mal. Minuto 49, una contra que sale justamente de esa mala definición, donde el chino Sandoval la termina estrellando contra el palo. Una ráfaga de 5 minutos muy vertiginosos de fútbol, donde el Pasto intentaba, donde el Tolima respondía lógicamente, pero Lucas González, que ya no es un técnico que sale a la loca a atacar, que ya no sale de manera suicida, como lo hizo en la final contra el Junior de Barranquilla, dijo: muchachos, entrar en este golpe a golpe no nos conviene, enfriemos el partido, démosle manejo, démosle trámite, y eso empezó a hacer el Deportes Tolima. No voy a decir que es un equipo marrullero porque estoy seguro que el Pasto, estando en el caso, en los zapatos de Lucas González, hubiera hecho lo mismo: quemar tiempo, manejar, darle trámite, lo que se le dice popularmente. Y el Tolima empezó a hacer eso. Y yo la verdad no siento que el Tolima haya quemado mucho tiempo. Por ahí hubo una jugada donde un jugador del Tolima cayó afuera de la cancha y aún así el árbitro paró el compromiso, pero eso ya es más cosa del árbitro que del mismo jugador. Por ahí en una de esas sí estaba lesionado, creo que era Eduardo López, creo. La cuestión ahí es que trámite, manejo. El Tolima se cerró, se abroqueló atrás, hizo sus respectivas variantes. De hecho, el Deportes Tolima había mandado a Tatay y al Chino Sandoval para el segundo tiempo también. Ingresó Mayer Hill en el entretiempo y el mismo caso de Tatay y Sandoval. Sandoval, que ese cambio casi le sale porque, como les dije, mandó una pelota al palo. Tatay, que empezó a entender que con espacios, Tatay es un jugador muy, muy técnico y muy habilidoso, y obviamente por ahí podía empezar a romper las líneas del Deportivo Pasto. La cuestión es que tras esos 5 minutos vertiginosos de fútbol, el partido se planchó, trámite, posesiones largas del Tolima, un Pasto impotente, y bueno, todo se termina ya de complicar, todo se termina yendo al carajo cuando al Deportivo Pasto le expulsan a Andrei Estupiñán. Y una expulsión justa, merecida, nada que hacer, un planchazo con los taches a Eduard López, que estos manes, todos sabíamos que a uno de estos dos o a los dos lo iban a terminar echando. Desafortunadamente para nosotros, al que echaron fue a Andrei Estupiñán. Este se calentó, no aguantó que le ganaran los duelos, pues bueno, lo pisó, un planchazo insano hacia el tobillo de Eduard López. Bueno, nos quedamos con 10, 30 minutos quedaban en el partido, no había por dónde, con 11 no había por dónde, mucho menos con 10. Y obviamente el Tolima agarró la pelota, empezó a tener posesión, el Pasto alguito de voluntad tenía, Jonathan Risueño movió nuevamente el banco, aunque pues mandó a Wilson Morelo, tampoco te iba a resolver el partido, que de hecho la secuencia fue mandar a Wilson Morelo, unos 10 segundos en cancha, roja Estupiñán. Eso fue lo que pasó. Y luego ya mandó a Goyes, que sí, el pelado tuvo personalidad, se plantó cara en este partido. De hecho, cuando ya los jugadores se echaron a las petacas, como se dice de manera de antaño, cuando los jugadores ya se echaron a las petacas, el único que decidió mostrar personalidad fue Ervin Goyes. Se lo aplaude, se lo valora, de botana predio para el mundo. Y bueno, yo creo que el repaso táctico que nos estaba dando Lucas González era claro, era morboso, era feo, nos pasearon en nuestra casa, tácticamente hablando. Desde el resultado quizás no, pero bueno. La cuestión es que acá ya el partido no tuvo, no tuvo ya pues margen de mejora. Acá tengo anotada una del minuto 60. Bueno, el botellazo falso a alguien del cuerpo técnico del Tolima. Ese botellazo sí fue falso porque no le pegó, esa botella pasó como a 20 metros, pero pues se mandaron una risueñada, así la bauticé. Se mandaron una risueñada porque es algo que Risueño perfectamente hubiera hecho. Por ejemplo, Risueño tiene ese clip donde un jugador le pasa el balón y se hace como el que le dieron un balonazo y que casi lo matan. Aquella jugada con Morelos. Aquella jugada con Morelos. Bueno, es un técnico muy showcero. Acá el man del Tolima también hizo lo mismo para acusar falta de garantías. De todas maneras,
con falta de garantías o con todas las garantías del mundo, el Tolima iba a ganar. Luego por acá tenemos una donde Gerson González la tuvo del de Tolima y la perdió. Por acá tengo anotada una de Parra que la manda por encima. Y ya tengo después anotado el gol de Tatay porque me desconecté ya del partido, sabía que no íbamos a remontar, estaba todo muy complicado. Y de todas maneras tampoco había mucho por escribir, por analizar. El gol de Tatay ya llega en un momento donde el Pasto ya había bajado los brazos definitivamente, ya arrastraba las piernas, hasta el mismo Ervin Goyes que había entrado a mostrar personalidad, pues ya dijo, hermano, ya no se puede hacer nada. Si cuando uno va a la cancha sintética lo golean 8-0 y quedan 10 minutos hecha, obviamente estos manes que ganas de irse a vacaciones también tenían, lógicamente. Pero bueno, la cuestión acá es que perdimos, no es la primera vez que nos eliminan en cuartos de final. De hecho, de las 3 veces que hemos jugado playoffs, siempre nos han echado en cuartos de final. En 2017 nos echó el Cucho Hernández, en 2020 nos echó Santa Fe, no recuerdo quién hizo los goles, y ahora nos echan el Chino Sandoval, Gerson González y Tatay Torres. Ya un gol en el cual, como les digo, en el minuto 90 no vale la pena entrar a analizarlo, ya los jugadores miraron cómo filtraron esa pelota y pues bueno, gol, ¿qué más se puede hacer? Así que nada, señores, 3-0 el marcador global, pintaba para ser una serie mucho más pareja, pensaba que se iba a definir por un gol o por penales, me equivoqué rotundamente, aplaudo a Lucas González, mi técnico favorito del fútbol profesional colombiano, lo digo, lo sostengo, siempre lo pedí para Deportivo Pasto, nadie me hizo caso, lógicamente no era nadie cuando yo pedí a Lucas González para el Pasto, pero bueno, estas son las cuestiones que te deja el fútbol, se gana, se pierde, al Pasto por lo general le suele tocar perder, y uno aunque ya se aburre, sabe que va a estar aquí en la primera fecha cuando se enfrente a Medellín, dando la cara, hablando, y justamente eso es lo que estoy haciendo, dando la cara en la derrota. Aquí también uno tiene que demostrar que es hincha. Y pues nada, señores, la vida sigue, como dijo Lucas González en la rueda de prensa, el sol volverá a salir para todos, los días pasan, el tiempo continúa, y pues, ¿quién sabe cuánto nos tocará esperar para ver al Pasto campeón? ¿Quién sabe? Pues a los hinchas del Atlas les tocó esperar más de 70 años. Ojalá no sea eso, ojalá sea quizás la mitad, ojalá. Pero bueno, al menos estuvimos en cuartos de final, la ilusión estuvo. Pero nada, con ilusiones no alcanza, de ilusiones no se vive. El fútbol es esto, haces goles y si no los haces, te vas. Y ahora, antes de entrar a la última parte del video, también mencionarles el hecho de, también quizás nos dejamos llevar mucho por la posición, por los puntos que tenía el Pasto, pero realmente del grupo de los 8 no le ganamos a nadie, muchachos. Y eso es una realidad también. No le ganamos a nadie. Le ganamos al América suplente con un par de bajas, unas 3 4 bajas, y le ganamos al Kinder, aunque usted no lo quiera creer, aunque algunos crean que no sé qué. Por ahí yo dije, le ganamos a la sub-20 del Tolima y se escandalizaron. Ese sí es un total. La cuestión acá es que yo dije que le ganamos a la sub-20 del Tolima, se aleteó uno a decirme cualquier cantidad de cosas. Gente que ve el fútbol de otra manera, respetable. La cuestión es que, bueno, no le ganamos a nadie en el grupo de los 8, al Tolima sub-20, al América con bajas, después contra Nacional perdimos, contra Junior perdimos, contra el Once perdimos, contra el Inter empatamos, contra Santa Fe perdimos. Entonces ahí está, no le ganamos absolutamente nada. Nos dejamos cegar por la emoción. Y sí, obviamente es valorable haberle ganado a Millonarios, haberle ganado al Medellín, pero le ganamos a estas versiones del Medellín, a estas versiones de Millonarios que andan complejas. Así que, señores, la ilusión siempre está. Yo los invito a esto. Cuando clasifiquemos, volvamos a clasificar, que esperemos sea el siguiente semestre, lógicamente, analicemos también a quién le ganamos. Porque no va a ser lo mismo entrar y clasificar ganándole a 4, pongámosle, de los 8 clasificados, que a solo 2 que venían con bajas o suplentes respectivamente. Porque si uno analiza la liga, esta liga es muy benevolente. En esta liga, de 20 clasifican 8 y 12 quedan eliminados. Si un equipo de los 8 le gana a los 12 que quedan eliminados, hace 36 puntos. Que eso sería un campañón para cualquiera, para Nacional, para Millonarios, para América, para todo el mundo hacer 36 puntos es una muy buena campaña. Pero eso te diría de que perdiste 7 partidos contra los rivales directos que vas a tener en la siguiente instancia y solo le ganaste a los más matados de la liga.
Entonces, distintas aristas, distintas maneras de ver el fútbol. Lógicamente, Deportivo Pasto le ganó a este tipo de rivales, pues también le ganó a Chico, le ganó a Jaguares, le ganó al Cúcuta, le ganó a Fortaleza. Entonces, son rivales menores, cada partido tiene su cuento, cada partido tiene su historia, pero también creo que hoy nos aterrizaron de panzazo. Las 4 derrotas consecutivas duelen, pero todo se explica que no fuimos superiores realmente en esta liga, simplemente supimos aprovechar los malos momentos de los equipos y con eso nos alcanzó para meternos a los cuartos de final, que fue nuestra última instancia. Y ahora, dicho todo lo anterior, pasemos a hablar de los rendimientos individuales del Deportivo Pasto, comenzando con Iago Herrerín. Pues aquí también podemos empezar a entrar a evaluar el rendimiento de todo el semestre, aunque creo que haré un video más largo hablando de cada uno de los jugadores. La cuestión es que Yago Herrerín no terminó de convencer. El que un día dijo que si un español que en algún momento jugó en el Athletic Club de Bilbao le atajaba a Messi, a Neymar, a Cristiano Ronaldo, si un jugador de esos termina en la Liga Colombiana, por bueno no va a ser. Y por ahí fueron los tiros. Nada personal contra Iago Herrerín. Algunos diálogos que tuve la oportunidad de tener, un tipazo muy bonachón, me cayó muy bien, pero pues en el arco no terminó de rendir. Para mí el primer gol tiene su toque de responsabilidad, también hay que darle la responsabilidad a otro jugador, pero tiene su responsabilidad, nunca me terminó de convencer el arquero español, pero pues quedará en la historia de que tuvimos un arquero español. Edwin Velasco, partido flojo, triste, no tenía profundidad, no sé si por indicación, no sé si por convicción propia, pero lateral sin profundidad, se quedó con el chip de ser un marcador netamente defensivo, se quedó atrás, partido flojo de Edwin Velasco y cuando progresaba tiraba centros, como les decía, a la droguería del Pilar, tiraba los centros a la glorieta del Chapal, uno fue a dar al río, me cuentan, entonces así bastante complicado. Enrique Serge, me gustó su labor de defensa. Me parece que Enrique Serge en estos últimos 3 partidos que le tocó ser central, evolucionó de manera muy interesante. Contra Junior le costó, eso hay que decirlo. Contra el Tolima en el partido de ida, cositas interesantes. Y el partido de hoy me parece muy bueno, incluso superior a su compañero de saga, como es el caso de Nicolás Gil. Partido espantoso, para mí el peor partido que se ha jugado Nicolás Gil durante todo este semestre. Garavito, cositas, algo intentó, algo hizo. Cuando el Pasto trataba de triangular justamente por ese sector derecho, muy participativo, muy encarador, algunas tomas de decisiones interesantes, pero terminaba de fallar, nunca terminaba de encontrar el pase correcto, nunca terminó de romper líneas, de meter ese pase que realmente pusiera mano a mano a uno de sus compañeros. Goes, participativo, estuvo ahí metido, pero a medida que el partido iba transcurriendo, se iba diluyendo también él progresivamente. Pisano, chispazos, pinceladas de buen fútbol, pinceladas de ese buen Matías Pisano que conocimos. Para mí, pienso que a Matías Pisano lo mató las constantes rotaciones. A él lo necesitas consolidar, lo necesitas tener ahí metido con el chip de que siempre juega, algo te ofrece, algo te aporta, un distinto por lo general, pero pues acá con eso no alcanzó. Puso a Diego Chávez también a acompañar a Pisano. Cositas también, pinceladas, sabes, trataba de asociarse por ahí por la derecha, pero poco y nada tenía de profundidad. Micolta, partido espantoso, partido terrible, terrible partido de Micolta. Y eso que pues todos decíamos, no, pues que no juegue Perlaza para que jueguen ya sea Micolta o Mayer Gil. Lo pedíamos a gritos de manera desesperada, pero el día que sí lo pusieron de titular a Micolta por encima de otros jugadores que pues tampoco han rendido, va y sale con este chorro de babas haciendo un partidito espantoso. Andrés Tupiñán, culpable en la derrota del día de hoy, porque digamos que quizás con Estupiñán algo más podría haber pasado en los últimos minutos, no sé. Quizás no perder 2-0 o 3-0 en el global, sino perder 2-1 en el global, haber empatado aunque sea el partido acá. Pero no, ni eso. Estupiñán se hizo echar de manera estúpida, desapareció durante gran parte, durante 40 minutos del primer tiempo, apareció durante 5 minutos y ya con eso. Y Santiago Córdoba, qué diferencia cuando está él en el frente de ataque que otros jugadores. Me parece que Santiago Córdoba es un delantero muy, muy interesante. No te va a ser el delantero de 15, 18 goles por temporada, pero sí te aporta mucho, te libera espacios, te aguanta, te arrastra la marca. Interesante, muy buen partido me parece que se jugó Santiago Córdoba, de lo poquito rescatable del día de hoy. Y ya hablando de sustituciones, Mayer Hill entró, como les decía, con chispa, con dinámica,
con mucha solvencia, pero con muy mala toma de decisiones. Wilson Morelo, el pastor del gol, el caminante, el viejo, entró a hacer lo que siempre sabe hacer, caminar la cancha y aportar poco y nada. Y Goyes, como les decía, de botana predio para el mundo. Ervin Goyes, qué gran jugador, qué prospecto que tiene Deportivo Pasto en él. 3 palos verdes mínimo, mínimo por Ervin Goyes. De ahí menos nunca. Eso es lo que vale para mí este jugador. Otro decía que 5 palos verdes. Estoy totalmente de acuerdo. Entre 3 a 5 palos verdes es lo que se debería vender un jugador como este. Ah, pero no estoy diciendo que lo vendan ya. Si lo pueden retener y hacerlo parte de un proyecto ganador, de un proyecto competitivo, bienvenido sea. Pero mientras tanto, si el objetivo es venderlo, 3 o 5 palos verdes, mínimo. Y bueno, señores, eso fue lo que nos dejó no solo este partido, sino ya la temporada en general. Desafortunadamente, este semestre no fue, queda otro. Y a mí personalmente la estrellita de Navidad siempre me ha parecido más bonita que la estrella de fin de año, porque es el regalo que todo el mundo quiere. Lógicamente, todo hincha va a querer ser campeón a final de año, prendiendo las velitas, prendiendo el arbolito. Pero pues habrá que esperar. Muchachos, Roma no se construyó en un día. Le compro estas palabras a Jonathan Risueño, que decía que los equipos que están clasificados todos arrastran un proceso, y dentro de todo eso es cierto. El proceso del Tolima con Lucas González, el proceso de Junior de Barranquilla con Alfredo Arias. Si bien es cierto, Santa Fe cambió de técnico, algo de base mantiene. Atlético Nacional también, digámosle proceso a lo de Diego Arias, aunque a Diego Arias simplemente como que se limita a poner los titulares y de ahí verán qué hacen. Pero la cuestión es que se la puedo llegar a comprar esa a Jonathan Risueño. Pero bueno, llegamos hasta donde nos trajo el río. Hasta aquí fue, hasta cuartos de final. No fue este semestre, vuelvo y reitero. De todas maneras, aquí estaremos en la primera fecha del siguiente semestre, en los partidos de Copa. Quien quita por ahí, ganemos la Copa. Ojalá. El optimismo del hincha nunca se termina. Amor tóxico. Por ahí vi una frase que me gustó bastante y que era, el fútbol es como el fútbol es puto y lindo como Ricky Martin. Frasesota, me parece una frase espectacular. El fútbol es lindo y puto como Ricky Martin. Excelente frase, me parece. Y el día de hoy nos tocó padecerla. Pues obviamente estoy triste, bajoneado, porque videos atrás se me nota la ilusión. Pero pues, entre más ilusionado uno esté, obviamente más dura va a ser la caída. Entre más alto te suban, más dura va a ser la caída. Pero pues nada, aquí señores estaremos bancando hasta el día de nuestra muerte a este Deportivo Pasto. Como hincha, como periodista, eso no va a cambiar, el amor por esta camiseta siempre va a estar. Un besito al escudo, que ese siempre va a estar ahí, ojalá. Y bueno, siempre habrá otro semestre, siempre habrá otro día. Quédense con eso, señores, esto es fútbol, no nos hemos muerto. Desde que haya salud siempre va a haber la oportunidad de ver al Pasto campeón. Así que eso queda como reflexión para este video. Nada, señores, nos tocó perder nuevamente. Muchas gracias a todas las personas que han llegado hasta esta parte del video. Muchas gracias por bancarme. El canal ha tenido una aceptación brutal en estos últimos días. Estoy muy agradecido por todo eso. Así que nada, seguiremos. Veremos qué contenido traigo para el canal en estos meses de mundial. Y nada, la vida sigue. El Pasto aquí estará. Quién sabe por cuánto, pero bueno, ahí estaremos. Gracias y nosotros nos veremos. Hasta la próxima.